La Iglesia Cristiana de Restauración Espiritual Internacional, Eclesia, presenta su programa, Nuestro Pan de Cada Día. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dios les bendiga. Su pastor y amigo Óscar Orjuela Gómez. Muy agradecido con Dios por la oportunidad de poder llegar hasta ustedes, sus hogares, sus lugares de trabajo. Para continuar en este hermoso estudio, estamos viviendo el Apocalipsis y el sello que corresponde hoy dentro de esta primera etapa de juicios, de los 7 primeros juicios. Ya lo hemos dicho, luego de que la iglesia ha sido arrebatada, que ha sido quitada, encontramos el versículo 3. Dice Juan: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Aquí encontramos que, ya lo hemos dicho, quien desata los sellos es el Cordero. Es decir, Jesucristo. De esto no tenemos ninguna sombra de duda. Puede ser que alguien que también le gusta estudiar las Escrituras me pueda decir: bueno, pero ¿por qué le llama juicio a poner un presidente mundial? Bueno, hemos dicho ya y hemos dado una referencia del anticristo mínima, porque en el capítulo 13 estaremos ampliando todo el concepto de las dos bestias. Sin embargo, ¿por qué es un juicio? ¿Y por qué es el primer juicio? Porque dice la Escritura que este gobernante mundial, este hombre, su advenimiento es por obra de Satanás. De hecho, San Pablo lo dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿Qué muestra esto? Que está poseído del diablo este presidente mundial que va a gobernar las naciones. Y pues qué más juicio que una persona dirigida por las tinieblas que vaya a gobernar al mundo entero existente en esa época. Entonces Jesucristo es quien abre los sellos, quien desata los sellos, y ahora se abre el segundo sello. En este sello estamos mirando que el ser viviente, así como hicimos una comparación con el primer ser viviente, con la voz de un león que ruge, ahora pues está relacionado con Marcos, que habla precisamente del buey, de estos seres vivientes que tenía otro cara de buey. Sin embargo, dentro del contexto bíblico estamos hablando de que Marcos le escribe a los romanos. Y los romanos son un imperio que ha aprendido en su época a conquistar. De hecho, había conquistado toda esa parte del imperio y había subyugado a naciones y pueblos. Por tanto, Roma está acostumbrada precisamente a gobernar, a mandar, y ahora, a través de las guerras, ellos han obtenido el poder. Y entonces, Marcos le escribe a los romanos precisamente para presentar a Jesucristo como el poderoso conquistador. Sin embargo, en esta ocasión, de este segundo sello, dice el apóstol San Juan, versículo 4: y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Aquí hay mucho que decir dentro de este versículo 4. Ve un caballo bermejo, un caballo rojo. Y ese caballo rojo, representa o tipifica la guerra. ¿Cuál guerra? Bueno, muchas son las guerras que ha habido en la historia de la raza humana. Muchísimas, demasiadas. Decenas y decenas de guerras en toda la historia. Y digámoslo de esta forma: las más predominantes: Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. ¿Qué significa esta otra guerra? Pues sin lugar a dudas, la Tercera Guerra Mundial. Obviamente en Apocalipsis luego se va a presentar otra guerra, que la veremos allá en Armagedón, no ahora, pero esto sería como la Tercera Guerra Mundial en la historia de los pueblos de la tierra. Ahora, si alguien todavía sigue empecinado en que el gobierno del anticristo, imagínense esto, es inicuo cuyo advenimiento es por obra del diablo, lo manda a Satanás, y le va a dar Satanás sabiendo que le queda poco tiempo
es decir, una semana, que es la semana 70 de Daniel, 7 años, y le va a dar la mitad del tiempo a todo el mundo para que viva en paz. Pues si vivieran en esa paz, todo el mundo se convertiría a los que quedaron allí. No hay paz, dijo Dios, para el impío. Por ende, ya hay el primer juicio del primer sello. El anticristo, gobierno mundial posesionado. Segundo juicio, una guerra. La tercera guerra mundial. Ahora, ¿por qué una tercera guerra si se sobreentiende que al anticristo se le dio una corona y salió venciendo y para vencer? Es decir, que tuvo éxito en su campaña, obviamente una campaña de falsedad, de engaño, auspiciada por Roma, por el Vaticano, sin lugar a dudas, para poder luego de todo ese orden mundial establecer lo que ya hemos dicho, la nueva moneda, la nueva religión, etcétera, etcétera. Ahí está ya montado el anticristo como presidente y gobierno a nivel mundial. Pero note que en este momento todos los presidentes, bueno, en toda la historia del mundo, los presidentes de cada nación siempre han querido gobernar ellos no solamente la nación y el pueblo, sino al mundo entero. Por eso es que han venido las guerras, porque una nación y un continente quiere usurpar el poder del siguiente para ellos gobernar sobre el mundo entero. La ambición que Satanás le ha puesto al hombre para gobernar el mundo entero. De hecho, él quiso ser como Dios. Satanás quiso ser, Lucifer quiso ser igual a Dios, quiso destronar a Dios, y por ello es que cae y se convierte en el diablo, en el enemigo de nuestras almas, y entonces, ya que él no lo pudo hacer, entonces viene y le vende la idea en el huerto del Edén a nuestros primeros padres, con que Dios os ha dicho que no comáis de este árbol. No, eso son mentiras. Lo que pasa es que si ustedes comen de ese fruto, es decir, si ustedes desobedecen a Dios y me obedecen a mí, entonces van a ser igual a Dios. Es decir, vamos a destronar a Dios para gobernar y reinar nosotros. Es lo mismo que está haciendo ahora y con el pasar de los años con todos los presidentes, reyes y gobernantes mundiales. Cada uno se equipa con frecuencia subyugando a los pueblos para tener más dinero y comprar armas. Se supone que si un gobierno que está establecido y tuviera temor de Dios, lo que buscaría sería que el pueblo fuera beneficiado. Pero ningún gobernante busca el beneficio del pueblo. Lo que busca es tener poder, dinero, armas. ¿Para qué? ¿Para qué quiere un presidente armas? Para pelear contra otra nación y poderlo subyugar, poderlo tener bajo su control y su dominio. Por ende, al anticristo, debido a todo esto que está pasando y a lo que vendrá de aquí en adelante, se hace obligatoria y necesaria por la devastación de la economía a nivel mundial. Se hace necesario precisamente que haya un gobernante mundial que pueda dirigir las finanzas de la humanidad. Todos los hombres llenos de avaricia y de sed por el poder, pues van a querer tener ese puesto. Pero tristemente, todos no lo van a poder obtener, precisamente porque a este hombre el diablo le va a entregar todo su poder y le va a dar, sin lugar a dudas, unas estrategias impresionantes que aterrarán al mundo entero, porque más adelante veremos que dice que el mundo entero adoraba a la bestia precisamente por eso, por la sagacidad, no sabiduría, por la sagacidad que el diablo le dio para poder ubicar cada cosa, dando entre comillas una solución para todas las personas. Esa es la falsa paz. Pero no hay paz. Ese es el primer juicio, el anticristo posesionado. Ahora viene la guerra. ¿Por qué la guerra? La pregunta que se surgiría aquí obligatoriamente es: ¿por qué va a haber una guerra si ya se estableció un presidente que está queriendo organizar las cosas en el mundo entero? Ah, precisamente porque todos querían el puesto y el lugar. Pero como este es solamente por el que el diablo ha poseído directamente para poder ejercer un gobierno a nivel mundial, pues entonces esto va a generar que muchos no van a estar de acuerdo, como siempre ha pasado en la historia, y esto va a generar que en esa primera etapa, note que estamos hablando en el primer tiempo, en el primer año de la gran tribulación. Entonces, ¿de dónde sacan si ya hay una guerra? Una guerra, y note que la guerra no es sectorial, no es de una nación contra otra solamente. Dice: salió el caballo bermejo y al que lo montaba le fue dado el poder, le fue dado el poder. Aunque es el hombre y el diablo quienes están aquí desatando también
como de alguna forma su último tiempo que les queda, sencillamente Dios tiene el dominio y el gobierno aún sobre el diablo. Pero dice que se le dio un poder de quitar de la tierra la paz. Yo no sé cómo usted entenderá entonces qué significa quitar de la tierra la paz sino a través de una guerra. La guerra, cuando ha habido guerras, se quita. Cuando ha habido una guerra de un país, se quita la paz de ese país y de la otra nación con la cual está peleando. Pero cuando la guerra ha sido mundial, afecta sin lugar a dudas a todas las naciones del mundo, a toda la humanidad. Aquí, al caballo rojo, se le da la orden, se le da el poder de quitar de la tierra. No dice de un sector, de toda la tierra. Entonces, obligatoriamente, esta es la Tercera Guerra Mundial. Sí, la Tercera Guerra Mundial. Y también se le dio el poder de que se matasen unos a otros. Eso es lo que sucede en una guerra. Y se le dio, dice, una gran espada. La espada tipifica precisamente eso. La guerra, las enemistades entre las naciones. Mire todo lo que está aconteciendo en las noticias actuales. Muchísimas cosas donde el uno quiere tener el poder, quiere gobernar, quiere hacer alianzas humanas, como hemos visto en el gobierno del anticristo. ¿Precisamente para qué? Precisamente para buscar aliados, para buscar quienes se unen a ellos, pelear contra quienes están en contra de sus ideales y poder tener, según ellos, el privilegio y el honor de gobernar al mundo entero. Para saber que al fin y al cabo, tanto la primera y la segunda bestia, que son hombres, el presidente mundial y aquella persona que va a ejercer eclesialmente o dentro de la parte de las religiones, el gobierno del mundo entero, que es la segunda bestia, son hombres. Y por ser hombres, son mortales. Por tanto, morirán. Pero, qué noticia buena hay para ellos, que así como son poseídos por el mismo Satanás, pues para ellos también hay una recompensa especial de parte de Dios, que es justo, y que sabe cómo pagarle a cada uno según sean sus obras. Entonces, este segundo caballo, el caballo rojo, es precisamente esa guerra. Una guerra que terminará con millones y millones de personas en el mundo entero. Quiero hacer alusión un momento, porque pareciera como que se nos olvida la historia. Se le ha llamado de muchas formas. La Gran Guerra, la guerra que acabaría con todas las guerras. La Primera Guerra Mundial, el conflicto que involucró al mundo entre 1914 y 1918, dejó una marca indeleble en el siglo XX y conformó el mundo en que hoy vivimos. Nunca se habían enfrentado las naciones a tal escala. Los avances en el armamento permitieron matar soldados en cantidades sin precedentes. Al alejarse al fin los nubarrones de la guerra, habían caído monarquías, surgido nuevas naciones y se habían plantado los cimientos de un conflicto aún mayor que abarcaría al mundo entero. En el verano de 1914, el heredero al trono austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando y su esposa decidieron visitar Sarajevo, la capital bosnia. Los operativos de una organización terrorista serbia, conocida como la Mano Negra, estarían ahí con órdenes de asesinar al archiduque. La mañana del 28 de junio, Francisco Fernando y su esposa Sofía paseaban por la capital en un carro abierto. Uno de los asesinos arrojó una bomba al coche. El conductor la vio venir y rápidamente desvió el vehículo. La bomba explotó detrás de ellos, destruyendo otro carro e hiriendo a algunos asistentes del archiduque, así como a los espectadores. El chico de 19 años que arrojó la bomba ingirió una pastilla de cianuro y luego se arrojó a un río cercano. El cianuro no le hizo efecto y el chico fue sacado del río por la multitud enardecida. El archiduque insistió en que el día continuara según lo planeado. Tras un discurso en el Palacio Municipal, la procesión continuó hacia el hospital a donde fueron llevadas las víctimas de la bomba.
El conductor viró en una calle equivocada y al detenerse para dar la vuelta y regresar, un miembro de la Mano Negra conocido como Gabriel Princip subió al coche y disparó 2 tiros a la pareja real. Francisco Fernando fue herido en el cuello y su esposa en el estómago. Ambos murieron en cuestión de minutos. La policía rápidamente capturó a Gabriel Princip y lo inmovilizó antes de que tomara su píldora de cianuro. Fue enviado a prisión, donde moriría de tuberculosis, pero sus actos del 28 de junio de 1914 desencadenarían una guerra mundial. Estados Unidos, primera hora de la mañana, 11 de noviembre de 1918. A las 3 menos 10 de la mañana del 11 de noviembre de 1918, la agencia de noticias Associated Press anunciaba que a las 5 de la madrugada, hora de París, se había firmado el armisticio que ponía fin a la Primera Guerra Mundial. Poco después del final de la guerra, los miembros del Congreso empezaron a recibir cartas conmovedoras. La gente quería saber el porqué de la muerte de un hijo, de un marido, de un hermano, en las últimas horas de la guerra, cuando era evidente que estaba a punto de terminar. La guerra no siempre empieza con un gran estruendo. A veces llega en silencio y sin anunciarse. Un recuerdo de agosto de 1939. El ejército alemán está armado. La vieja ciudad hanseática recibe con júbilo al buque escuela Schleswig-Holstein, que le transmite el saludo de la Marina de Guerra. Kończąc nasz dzisiejszy program, życzymy wszystkim dobrej nocy. Wielun, una pequeña ciudad polaca, se dispone a descansar el 31 de agosto de 1939, como es habitual, tras escuchar el himno nacional al final de la programación radial. La frontera con Alemania está a apenas 20 kilómetros de distancia y nadie sospecha que 4 horas y media más tarde este pequeño mundo desaparecerá y Wielun será la primera víctima de una larga guerra mundial. La Segunda Guerra Mundial se define como el conflicto armado más grande de la historia de la humanidad, cuando se enfrentaron potencias aliadas encabezadas por Rusia y otras naciones occidentales a las potencias del eje liderada por Alemania. Entre 1939 y 1945, más de 60 millones de personas perdieron la vida, en su mayoría civiles rusos. En los campos de concentración murieron más de 6 millones de judíos, además de polacos, gitanos y protestantes que se oponían a la discriminación y exclusión del nazismo y el fascismo. El 5 de mayo de 1945, Alemania se rindió ante Rusia después de la batalla de Berlín. Poco tiempo después, prisioneros y soldados regresaron a sus casas y el viejo continente quedó en gran parte destruido y sumergido en la pobreza. Tantas guerras. Guerras como usted está viendo en estos videos, en estas imágenes. Guerras. Esa Primera Guerra Mundial, que dio inicio el 28 de julio de 1914 y exactamente que se extiende hasta el 11 de noviembre de 1918. Estamos hablando allí de 4 años aproximadamente, donde más de 40 millones de personas murieron, más de 20 millones de personas mutiladas y afectadas, y la hambruna y todo lo que se desató después de esa guerra. Una guerra que duró 1557 días, muchos meses, donde mucha gente murió, hogares, familias, y la pregunta que siempre se ha suscitado: ¿por qué los pueblos no se vuelven a Dios? Aún en medio también de esa guerra. Un conflicto grandísimo a nivel mundial, donde participan 32 países, de los cuales 28 están contra 4 en las alianzas humanas. Ahí están, queriendo tener el poder dentro de esa guerra. Y tenemos también la Segunda Guerra Mundial.
Esta guerra que trajo una multitud de más de 60 millones, 70 millones, y otros hasta han llegado a decir que hasta 100 millones pudieron haber llegado los muertos de la Segunda Guerra Mundial. Esta Segunda Guerra Mundial tiene su inicio el 1 de septiembre de 1939 y culmina 6 años después, exactamente un día antes, exactamente el 2 de septiembre de 1945. Es decir, muchísimo, 2160 días, cifras que son demasiados días donde la gente se ha matado. Guerras que tocaron al mundo entero y todas básicamente por lo mismo. Allí, en esta Segunda Guerra, también aparece los países Alemania, Italia, Japón. ¿Contra quiénes? Bueno, ahí está el Reino Unido, la Unión Soviética, China, Estados Unidos, todo por el poder. ¿Qué es lo que va a pasar en ese segundo sello? Digamos, muchos no van a estar conformes con la persona que es el anticristo. Y de esa manera, pues se va a producir una guerra. Una guerra a nivel mundial porque todos quieren tener el poder, todos quieren mandar, todos quieren hacer y tener el dominio y el control. Sin embargo, es bueno notar y saber que lo que Dios dijo se cumple. Esto es inminente, nadie lo puede detener. Y aquí quisiera hacer un paréntesis y decirle a la iglesia del Señor que con sabiduría debemos aprender a orar también. Porque a veces nosotros suponemos que, a veces malinterpretando un texto de la Biblia, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, dice Dios, se humillare y clamare a mí, y se volvieren de sus malos caminos, yo perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Bueno, eso se lo dijeron a Israel. Y a veces nosotros queremos utilizar un versículo de la Biblia y casi que obligar a Dios a que haga la petición de nosotros. Por ejemplo, decirle a Dios en este momento, vamos a hacer un ayuno mundial para que Dios quite el coronavirus. Pues el coronavirus ahí está, no se va a quitar, porque ahora vendrán unas enfermedades peores. Que Dios lo retire o que permita que esta pandemia pase, está bien, sí va a pasar, pero eso no es el todo, y menos reunirnos como iglesia y decirle, Dios, por favor, no permitas que se vaya a estallar una guerra, porque esto va para una guerra. Sería como decirle a Dios que no se cumpla su plan. Eso es lo que va a pasar, porque eso lo determinó Dios. Así es de que orar para que no haya una tercera guerra mundial, o para que el anticristo no suba al poder, pues no sería el cumplimiento perfecto de la palabra. Y Dios no puede ser manipulado ni siquiera por su iglesia. La iglesia ora para que haya paz en nuestros pueblos, para que podamos predicar el evangelio. ¿Hasta cuándo? Precisamente hasta el tiempo de la culminación de la dispensación de la iglesia o de la gracia, que es exactamente hasta el arrebatamiento. De ahí en adelante nadie puede detener todos los juicios que vienen. Sencillamente están escritos, Dios dijo qué es lo que va a hacer y así va a suceder. Por más que la gente en la gran tribulación ore, clame y reprenda al diablo, el diablo no se va a ir. El diablo tiene libertad de 7 años para dañar a la humanidad hasta donde le ha sido conferido el poder. Y él no va a tener misericordia de nadie. De hecho, Satanás no conoce la misericordia para nadie. No la profesa. Él solo vino a matar, robar, destruir. Y qué oportunidad que se le da ahora, mediante este segundo sello, de estallar la tercera guerra mundial. Por poderes. Por los poderes del mundo entero. Y Dios así lo ha determinado. Por tanto, pedir cosas que no van a suceder, pues no sería agradable delante del Señor. Esto va a suceder. Después de haber visto todo este pequeño pero claro documental de la Primera, de la Segunda Guerra Mundial, que no son mentiras, que no me lo inventé yo, que les he estado mostrando la veracidad de los hechos, pues la pregunta es, ¿quiere quedarse a vivir la Tercera Guerra Mundial? Yo no. La iglesia de Jesucristo no estará aquí para verlo. Por eso cada ser viviente le dice a Juan, ven y mira. Porque la iglesia no va a pertenecer
a ese sistema. La iglesia será quitada para ser guardada de la hora de la prueba que vendrá para tocar a los moradores de la tierra. Ahora, después de lo que ha visto solamente en este segundo sello, inicio de la gran tribulación, de los 7 años, de la semana 70 de Daniel, todavía tiene deseos de seguir apartado de Dios, de seguir rebelde al llamado de Dios, o quisiera en esta hora decirle a Dios: Señor, hago un par en mi camino. Acuérdese que Dios está tocando a la puerta. Todavía hay tiempo, ahora hay tiempo. Mientras me está escuchando, hay tiempo. Hoy es el día de salvación para su hogar, su familia y todos los que usted ama. ¿Y qué hago para que todos seamos salvos? Sencillo, acepte usted a Cristo y acepte el sacrificio que Él pagó en la cruz para librarnos precisamente de estos juicios. Y comparta toda esta bendición a sus seres queridos para que ellos también salgan del engaño y del error y escapen a tiempo de lo que vendrá sobre la faz de la tierra. Si alguien entendido y sabio hoy acepta a Cristo y dice: bueno, yo no quiero pertenecer a ese grupo ni quiero vivir más tragedias, entonces de todo corazón diga conmigo: Padre bueno, te doy muchas gracias porque dejaste escrito en tu palabra, dejaste revelada esta palabra para que no nos sorprenda como si nadie nos lo hubiera advertido. Sé que no he vivido para ti la vida que te agrada. Perdóname. Lávame de todo pecado y de toda maldad y acepto que Jesucristo es el único Salvador del mundo y que murió por todos nosotros para limpiarnos de toda maldad. Sé que hay un lugar esperando para mí. No quiero quedarme ni a conocer al anticristo, ni a experimentar la tercera guerra mundial, ni todas las tragedias y juicios que de aquí en adelante vendrán. Señor, gracias te doy por aceptarme como tu hijo. De aquí en adelante y para siempre, tú serás mi único y suficiente Dios y Salvador. Muchas gracias. Salva a mi familia en Jesucristo. Amén. Si ha hecho esta sencilla oración, vuelvo a repetir, comparta esta información con sus seres queridos y con todas las personas que ama y que quisiera ver librados de estos juicios, y entonces Dios le ayudará y le bendecirá. Si Dios nos regala un día más de vida, mañana estaremos viendo otros sellos, otros juicios y lo que vendrá después de la Tercera Guerra Mundial. Dios les bendiga. Nuestro pan de cada día. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás.